Buenas tardes a todos y todas desde Televisión Campo Abierto. Este es un nuevo programa de Frente a Frente. Queríamos tratar aquí un tema que ha estado en las últimas campañas electorales, ha entrado también en los intentos de acuerdos de gobierno, pero que no ha sido tratado con la profundidad y con la importancia que tiene. Y es el tema de las reformas laborales. Nosotros vemos que últimamente hay toda una ofensiva del sistema, sobre todo por imponer toda una serie de condicionamientos, de condiciones de trabajo a la clase obrera. Lo que se trata en última instancia y lo que se busca es facilitar y abaratar los despidos, crear inestabilidad en los puestos de trabajo y además, sobre todo, rebajar los salarios y los costes empresariales. Eso lo hemos visto últimamente en los gobiernos que han surgido ahora de la derecha en América Latina, especialmente en Argentina. Con el gobierno de Macri, cientos de miles de despedidos, aumento de la inflación, pérdida de poder adquisitivo de la gente, que en última instancia es una reducción del salario, y además también pérdida de las condiciones laborales adquiridas durante estos últimos 10 años. Para hablar de todos estos temas y también para ver la importancia que tienen las reformas, las reformas laborales aquí en España, nos acompaña Vidal Aragonés, que es miembro del colectivo Ronda, abogado y profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Hola Vidal, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. No, lo que yo estaba planteando aquí y que queríamos que tú un poco desarrollaras es cómo ha sido la secuencia un poco de las reformas laborales, un poco cómo se ha modificado la legislación franquista y cómo esto ha ido poco a poco desembocando en lo que fue la gran reforma del 2010 y la contrarreforma del 2012. Primero deberíamos situar un punto de partida para poder entender todas las contrarreformas que hemos tenido, no únicamente en la última etapa, la que se inicia en el 2010 o en el 2012, podemos decir que la última etapa se sitúa en alguno de estos 2 años, sino otra etapa que es más larga en el tiempo, pero que también tuvo, por desgracia, su importancia, que es la iniciada a partir del Estatuto de los Trabajadores de 1980 y hasta el 2010 aproximadamente. En alguna ocasión hemos dicho que en 3 años, que son los comprendidos entre el 2010 y el 2013, o entre el 2009 y el 2013, se contrarreformó tanto como se había contrarreformado en el año o en el periodo comprendido entre el año 1980 y 2010, es decir, que en 3 años se contrarreformó tanto como en 30 años. Pero también para eso hay que entender lo que significa el Estatuto de los Trabajadores como punto de partida. Y el Estatuto de los Trabajadores como punto de partida, en primer lugar, es la doble expresión del periodo justamente anterior al Estatuto de los Trabajadores, por situarlo desde una perspectiva política, lo que se conoce como la transición española, pero también el propio Estatuto de los Trabajadores ya refleja lo que va a ser la dinámica de los siguientes años, que es ganar algún pequeño derecho en alguna materia, pero iniciar una dinámica perversa de recorte tras recorte en innumerables contrarreformas laborales. Eso sí, identificar que ese es el punto de partida, el Estatuto de los Trabajadores, también implica tener claro algo que se oculta permanentemente, que es que la mejor normativa laboral o una de las mejores normativas laborales, por ejemplo, para el régimen del despido, no la encontramos con el Estatuto de los Trabajadores de 1980, ni la hemos encontrado en los años 90 o en el principio del nuevo milenio, sino que la encontramos en el año 1976. Sí, ese fue el punto de partida. En la Ley de Relaciones Laborales. Y es importante porque en muchos momentos, incluso en el actual, se hace una referencia permanente a las instituciones como marco de generación de derecho y expresión de derechos reconocidos, cuando la historia, si hablamos del derecho laboral, lo que nos enseña es algo distinto. Si alguien va a encontrar cuál es, por ejemplo, el origen de la jornada de 8 horas, pues no encontrará una realidad de democracia formal o democracia burguesa. Lo que deberá encontrar es la huelga de la Canadenca en la ciudad de Barcelona, sí, en el año 1919,
y por lo tanto una realidad de expresión política no democrática y a las puertas de una dictadura, como fue la de Primo de Rivera, y con un régimen absolutamente represor. Ahí se ganaron las 8 horas, no se ganaron en las instituciones. Otra cosa es que las instituciones luego se ven en la obligación de dar reforma. Pasó exactamente lo mismo con la Ley de Relaciones Laborales de 1976. Si alguien va a observar en qué periodo político estábamos, es cierto que el dictador Franco ya había fallecido, ya había muerto, pero teníamos una realidad en la que quien gobernaba era el franquismo de toda la vida. Pero había una relación de fuerza diferente, porque estaban las grandes luchas, había en ese momento, estaba la Forja, fue la Forja ya en las Forjas Alavesas, hubo mucha combatividad y en parte, si lo que tú dices, si analizamos este proceso, vemos que inicialmente cuando hay luchas importantes, que es la década del 80-90, las reformas que se fueron sucediendo fueron muy tibias. Es decir, no fueron reformas, por ejemplo, está la del 84, la del 92, que disminuye la cobertura de las prestaciones de desempleo, está después la de la entidad de transmisión de trabajo, que es en el 94, ¿no? Pero que fue un proceso más bien lento. ¿Qué ha pasado de ese proceso lento, ¿no es cierto?, a la etapa actual? Para entender el proceso lento, seguramente tendríamos que hacer un análisis de profundidad sobre lo que significaron los pactos de la Moncloa, sobre lo que significaron las políticas de concertación asumidas por las direcciones de comisiones sobre la UGT, sobre también lo que significa la llegada al gobierno, que no al poder, del Partido Socialista Obrero Español y su paulatino giro a la derecha. También una cuestión de debilidad en general entre la izquierda, hablamos no únicamente del PC, sino de organizaciones revolucionarias que podían agrupar a varios miles de trabajadores o de trabajadoras o de cuadros y que empiezan a vaciarse no únicamente numéricamente, sino cuantitativamente, y todo eso genera una realidad social y política, y también no lo hemos de negar el hecho de haber tenido toda una serie de conquistas sociales y permeabiliza entre sectores de la clase trabajadora de que ya hemos mejorado y que ahora las instituciones nos traerán una realidad objetiva diferente. ¿Qué pasa a partir de ese momento de 1980? Lo que tenemos de 1980 a 2010 aproximadamente son toda una serie de pequeñas reformas, pero que cuando se totalizan en esas 3 décadas vemos como han dejado no vaciado de contenido los estatutos de los trabajadores, pero sí minorado en relación a figuras básicas del derecho al trabajo. Poner 3 ejemplos de figuras esenciales del derecho al trabajo y cómo se han venido o se vinieron modificando en esas 3 décadas hasta el 2010. El régimen del despido, de la extinción del contrato, es muy distinto como está regulado en el Estatuto de 1980, que como luego, a posteriori, se modifica, por ejemplo, en el año 1994, donde se facilita el despido objetivo, o por ejemplo, por primera vez en 1997, cuando se viene a reconocer que un despido declarado improcedente, si tiene origen en un objetivo, ya no tendrá una indemnización de 45 días por año, sino de 33 días por año. Si lo queremos ver todavía de una manera más descarnada en otra institución fundamental del derecho al trabajo, en la regulación de los contratos temporales. El Estatuto de los Trabajadores de 1980 regulaba única y exclusivamente 3 figuras de contratos temporales: contrato de obra, el contrato eventual por circunstancias de la producción simplemente para 6 meses, con esa limitación, y un contrato que vendría a ser el de sustitución de un trabajador por causa legal, que sería algo así como de interinidad que hemos conocido a posteriori, y esa realidad de 3 simples contratos muy tasados empieza a modificarse de tal manera que en 1984 se introducen hasta 14 modalidades, se van introduciendo en 1994 otras modalidades, y cuando en 1997 incluso hay quien hace un planteamiento formal de que quiere racionalizar el sistema de contratación temporal, hay tanta variedad de contratación temporal existente desde el punto de vista legal que desde la parte empresarial, desde las empresas ya se ha descubierto que se pueden utilizar fraudulentamente los contratos temporales, que eso no tiene o no supone una situación peor que cumplir la legalidad, que en buena parte de supuestos encuentran una realidad por la cual contratar a un trabajador bajo la forma de contrato temporal y por lo tanto no hagamos un contrato indefinido, y esa pretendida reforma en cuanto a la contratación temporal ya deja de tener sentido. Numéricamente, ¿qué viene a significar eso? Que si en 1980 el 10% de los contratos que se realizaban eran temporales y el 90% indefinido, a partir de finales de los 80 y durante los 90 se invierte exactamente en esas mismas cifras,
90% temporales y 10% indefinidos los contratos que se realizan. Por lo tanto, una modificación absoluta de la contratación temporal. Y sobre todo también, no solo en cuanto a la forma, sino en cuanto a la gestión, juega un papel desgraciadamente importante la legalización de las empresas de trabajo temporal. De eso te quería hablar. Es decir, que es una figura muy importante porque viene a incidir en este, digamos, campo de la contratación de trabajadores. O sea, ya no es el Estado el que contrata o el que estimula o el que forma a la gente y la prepara para trabajar en las empresas, sino que son estas empresas temporales, prácticamente son empresas que prestan esos trabajadores a las otras empresas. Es su única función, de hecho. Pero primero es curioso, y en ocasiones nos olvidamos, hasta que aparecen legalizadas las ETTs en 1994, el prestamismo laboral era una figura del derecho penal, no era una figura del derecho laboral. Es decir, el ejercicio de prestamismo laboral estaba regulado en el Código Penal. Llevaba aparejada una actuación penal y podía ser causa de delito. Eso es la realidad hasta el 94. Lo que en un momento era un delito, que es dedicarse simplemente a prestar trabajadores como pura mano de obra, en otro momento, en cuanto se legalizan las ETTs, pasa a ser una actividad comercial, lucrativa y de máximo beneficio para toda una serie de sectores empresariales que deciden invertir allí. ¿Cuál es el primer efecto de las ETTs? Aunque luego se remueve, el que no hay igualdad salarial. Decía que luego se remueve porque en el año 99 se modifica la ley de ETTs para que formalmente haya igualdad salarial, pero al final lo que hace es simplemente una vinculación al convenio colectivo de aplicación que no significa igualdad salarial. Y seguramente el gran drama que suponen las ETTs no es únicamente el hecho de que haya un tercero que no es la empresa que contrata para poner a disposición, sino lo que genera en relación a los trabajadores y las trabajadoras, que prestando servicios, trabajando en un mismo centro de trabajo, se ven como diferentes. El trabajador fijo ve al trabajador temporal en una realidad que es el de la ETT, y el trabajador temporal incluso empieza a ver al trabajador fijo en otra realidad que es el de empresa. A su vez, las ETTs ya no solo cumplirán ese papel de ser meras prestamistas, sino que con el afán que tiene cualquier empresa mercantil, sociedad anónima, sociedad limitada, de ganar más dinero, generan incluso temporalidad de donde no la hay. Es decir, ellos mismos son los que trasladan a la empresa un paquete en el cual le dicen: no te preocupes de buscar contrataciones, ya te la busco yo, no te voy a cobrar, no te preocupes de ver cuál es el contrato temporal que debes realizar, ya lo haré yo, ya lo realizaré yo, y no te preocupes ni de lo que le vas a tener que pagar para el despido o por despido, porque todos esos son costes que yo ya te asumo. Y por lo tanto, no solo gestionan la temporalidad desde la existencia de causas de temporalidad, sino que deciden que aquellas actividades que pudiesen no ser de carácter temporal, transformarlas en temporal, porque de ello consiguen evidentemente un beneficio económico. Y todo eso lo que provoca es un desarrollo cada vez más salvaje de la temporalidad desde un punto de vista de macrocifras, pero también empieza a jugar un papel de atomización, de separación entre los trabajadores y las trabajadoras. No, y además que la indemnización de los trabajadores temporales, que hoy está en discusión, porque la Unión Europea acaba de determinar que los temporales tienen derecho a indemnización, fue poco a poco prácticamente extinguiéndose, porque en el año 92 se permitía una indemnización de 8 días, ¿no?, que iba aumentando 8, 9, 10 días de acuerdo a la antigüedad del trabajador y todo, pero prácticamente eso después se fue extinguiendo, o sea que es otro derecho que se perdió. Ahí la evolución fue algo distinta, que fue primero de reconocer, y no en un reconocimiento que pretendía generar derechos, sino que pretendía ocultar la realidad. Si se reconoce la indemnización de 8 días por año, que de una manera transitoria al final acaba consolidándose 12 días por año, es porque no se quiere reconocer la mayor. Y la mayor es otra bien distinta, que es que esos contratos formalmente temporales realmente debían ser indefinidos. Y por lo tanto, que cuando finalizaba el contrato, lo que realmente hubiese correspondía no son 8 o 12 días por año trabajado, sino la máxima indemnización legal. La histórica de 45 o la actual, a partir del 2012, de 33 días por año. Por lo tanto, ese reconocimiento realmente es un reconocimiento para minorar y para no reconocer la mayor, que es que la mayoría de contratos temporales se encuentran en fraude de ley, se utilizan fraudulentamente, no responden a su causa de temporalidad, y por lo tanto la extinción es un despido improcedente sin más.
y la indemnización no serían los formal 12 días por año trabajados, sino que correspondería a la máxima indemnización legal. Ahora, todo este proceso que vemos viendo, que tiene como objetivo reducir los costes por trabajador, ¿no? Y aparte darle a la empresa ventajas en la contratación. Tenían ventajas si era, en la época si el trabajador era más de 50 años, si estaba en el paro tantos años, tenían diferentes descuentos en la seguridad social. Todo esto, digamos, este proceso va a desembocar en la reforma del 2010. O sea que toda esta pequeña pérdida y lucha por defensa de los derechos va a terminar en una reforma de Zapatero en un momento de crisis, donde él plantea que la reforma va a crear puestos de trabajo y actuó en forma diferente. La gravedad de esa contrarreforma laboral seguramente es un doble sentido. Primero, en el puramente técnico y desde la visión del derecho del trabajo, lo que viene a significar, por poner 3 ejemplos, porque necesitaríamos media hora para explicar toda esa contrarreforma laboral del 2010. Pero, por ejemplo, en el régimen del despido se amplía todavía más el número de colectivos de trabajadores o trabajadoras que ante un despido objetivo declarado improcedente ya no tendrán una indemnización de 45 días por año, sino 33. Dentro también del régimen del despido, se facilita todavía más el despido objetivo y empieza a hablarse simplemente de previsión cuando hablamos de un despido con un supuesto origen en causas económicas, productivas, técnicas, normativas, previsiones, lo cual evidentemente está hablando de un futurible. Pero incluso para un despido que ya existía, un tipo de extinción de contrato que ya existía, que es por ausencias justificadas, y destaco ese supuesto, justificadas, es decir, con causa legal para ausentarse, que puede ser incluso la situación de IT, incapacidad temporal, de enfermedad, prescrita médicamente por las autoridades sanitarias. Para ese supuesto, el Partido Socialista rebaja la ausencia colectiva que debía darse en el ámbito de la empresa al 2,5%, cuando es un supuesto en el cual si el trabajador o la trabajadora tiene ausencias, aunque justificadas en un periodo de 2 meses por un 20% de las jornadas o por un 25% en 4 meses, es causa suficiente para extinguir a un trabajador o una trabajadora sin contrato. Y el drama que ello supone, que es hay intermitencia, 2 periodos, tengo esos porcentajes, estoy en una causa legal que puede ser incluso una enfermedad y ello es causa para el despido. Eso por lo que hace referencia al régimen del despido, pero incluso en el régimen de la negociación colectiva, más que la negociación colectiva, de los convenios colectivos, por primera vez se abre la posibilidad de que se inapliquen convenios colectivos. Y que se extingan. La extinción vendrá después, pero al final es que incluso la inaplicación permanente puede significar una extinción de facto. La incorporarán en el 2012. Esos son algunos elementos desde un punto de vista técnico-jurídico. Pero es más grave lo que significa y en el momento, que es por un lado hacerle pagar la crisis a aquellos y aquellas que más estaban sufriendo la crisis, que era la clase trabajadora. Esa es la realidad que significa. Porque además discursivamente se defendió así. No que se le iba a hacer pagar la crisis a la clase trabajadora, sino con una idea que es totalmente falsa desde la comprobación empírica, que es con la desregularización de condiciones laborales, que es otra de las significaciones de la reforma del 2010, se generará empleo. Eso se ha demostrado absolutamente falso. No, porque además absolutamente falso. Cualquier estadística o cualquier dato del Ministerio de Trabajo demuestra que eso no fue real. Además se incorpora un hecho muy importante, que es el despido por pérdidas económicas. Es decir, una empresa que 3 trimestres consecutivos demuestra que ha bajado su facturación, tiene puerta libre para despedir a la gente. Eso es contenido ya de la reforma del 2012. Si vamos a observar ya no la reforma del 2010, la que se conoce popularmente como la de Zapatero, sino la contrarreforma laboral del 2012, la de Rajoy, la del Partido Popular, Real Decreto de febrero y ley posterior en convalidación en las Cortes, hay uno de los elementos esenciales es ese despido objetivo, que puede además al final acabar siendo un despido de carácter colectivo, una extinción colectiva de contratos, lo que históricamente conocimos como ERES o EROS, como ERES,
incorpora simplemente un elemento tan mínimo como 3 trimestres consecutivos comparativos de disminución de la cifra de ventas. Con eso lo que significa es que si hay 1 euro en la disminución de la cifra de ventas, ya puede despedir. Ya puede ser causa para. Lo que pasa es que Zapatero aunque abre la empresa tenga puerta. Beneficios multimillonarios. Puedes tener una empresa con beneficios multimillonarios, pero que en 3 trimestres comparables tiene un descenso de ventas de 1 euro, y eso con la ley en la mano, en su interpretación rigurosa o más que rigurosa, literal, puede significar un despido objetivo o un despido colectivo. Evidentemente yo como laboralista no puedo estar de acuerdo con eso, no únicamente como persona abiertamente de izquierda o anticapitalista, sino como laboralista, porque quiebra con todos los principios del derecho del trabajo, pero es lo que tenemos en la normativa española a día de hoy. O sea que la reforma del 2010, es decir, abre la puerta a la gran contrarreforma del 2012. Es decir, sin esa base, es decir, que inició Zapatero y que no dio ningún resultado, ¿no? Es decir, Rajoy elaboró una reforma mucho más profunda, porque la reforma del 2012 afecta a la negociación colectiva. Absolutamente. Abre la puerta desde un punto de vista sobre todo ideológico, cuando quien se dice socialdemócrata está utilizando exactamente la misma argumentación que la patronal o sectores ultraliberales, lo que provoca, de facto, evidentemente es ese elemento de trasladar ideológicamente una argumentación que no es propia del movimiento obrero, que no es propia del movimiento sindical, ni tan siquiera que había sido propia de la socialdemocracia. Primera cuestión determinante. Y la segunda desde un punto de vista de regulación, porque al final empieza a modificar buena parte de las instituciones que finalmente, o 2 años después, el Partido Popular modifica con muchísima más profundidad. ¿Por qué con mucha más profundidad? Veamos algunas de las instituciones del derecho del trabajo que se modifican en el 2012. Régimen del despido, en los términos que hablábamos ahora mismo, con esa mínima disminución en cuanto, por ejemplo, a las ventas, facturación, que no tiene por qué ser exactamente ventas. Segunda situación vinculada a la extinción de contrato. Por primera vez se elimina la necesidad de la autorización de la autoridad laboral, es decir, la administración, actuando el Estado como un potencial garante del empleo, se elimina su intervención. Históricamente, para que pudiese darse un despido de carácter colectivo, tenía que haber, en la finalización de todo el periodo de consultas, una decisión administrativa de la autoridad laboral competente que lo autorizase. Eso se elimina. Y por lo tanto, una posición más reforzada de los sindicatos o de la parte social en ese proceso de negociación decae absolutamente. ¿Por qué? Porque ahora la empresa puede, acaba el periodo de consultas, hay acuerdo o no hay acuerdo, despedir directamente. Y antes, si no había acuerdo, e incluso habiendo acuerdo, lo que necesitaba era que la autoridad laboral, es decir, responsables políticos, aunque pudiesen aparecer como funcionarios públicos, diesen el sí a la extinción colectiva del contrato. Y por lo tanto una posición de debilidad de la parte social. ¿Qué más en relación al régimen de la extinción del contrato o el despido? Se rebaja la indemnización. La histórica de 45 días por año, que ya se había ido limitando, y lo hemos comentado antes, en la introducción paulatina en algunos, solo algunos supuestos, de una indemnización de 33 días por año trabajado, se generaliza en el caso de despido improcedente, es decir, que no hay causa para despedir, a 33 días por año trabajado, y si el tope eran de 42 mensualidades, históricamente, que lo que significa que se podía cobrar hasta 42 mensualidades, incluso hasta los 28 años de antigüedad se iría generando mensualidades, pasa a 24 mensualidades. Y por último, en el régimen del despido, pero no menos importante, lo que conocemos como los salarios de tramitación, en otras latitudes del mundo salarios caídos o salarios por el reenganche, que significaban que desde la fecha del despido hasta la fecha de la readmisión la empresa tenía que pagar como si se hubiese estado trabajando, por una lógica tan sencilla como si una de las partes ha quebrado el contrato y lo tiene que reponer, que responda por esa realidad de reponer el contrato. Pues los salarios de tramitación se eliminan. Con lo cual, si combinamos y hacemos un ejercicio aritmético de cómo se rebaja la indemnización y cómo se eliminan los salarios de tramitación, la conclusión rápida es antigüedad de 3 años, indemnización de 33 días por año trabajado, por menos de 100 días de indemnización, 100 días de salario, te despiden en cualquier momento.
El despido ya había sido libre después de la Ley de Relaciones Laborales de 1976, pero ahora no únicamente es libre, sino que es de indemnización prácticamente mínima, cuando es en supuesto un ajustado a derecho. También la contratación temporal más precaria se generaliza, se amplían algunos contratos de práctica o aprendizaje que podrán iniciarse en los 30 años y hasta los 33 y que se facilitan cada vez más los supuestos, y una realidad en la cual se facilita todavía más que se contrate en las modalidades más precarias. Y luego, seguramente, una de las grandes claves, por desgracia, de la contrarreforma laboral, lo que viene a significar la modificación de la negociación colectiva, en 2 o 3 supuestos o en 2 o 3 elementos fundamentales. El primero, la preferencia aplicativa del convenio de empresa sobre el convenio del sector. El régimen laboral del Estado español lo que significaba es que un convenio colectivo de sector, ya fuese provincial, autonómico o estatal, marcaba unos mínimos y un convenio de empresa nunca podía situarse por debajo de esos mínimos. Eso era ilegal. Contrario al convenio, declarado nulo, no era posible. No se podía ni registrar un convenio si incluía elementos que eran contrarios al convenio colectivo del sector, contrarios en el sentido de perjudicar a los trabajadores o a las trabajadoras. Y ahora se impone, no se posibilita, se impone que un convenio colectivo de empresa es de aplicación preferente al convenio colectivo del sector, con lo que eso significa en una situación de crisis a fin y efecto de provocar competencia entre empresas y degradación paulatina de las relaciones laborales. También dentro de la negociación colectiva se intentó, y digo se intentó porque se está discutiendo jurisprudencialmente todavía, aunque ya es casi un tema pacífico, que los convenios colectivos no tuviesen ultraactividad. El régimen de negociación colectiva en el Estado español significaba que cuando acababa la vigencia de un convenio hasta que no había otro acuerdo mantenía el mismo vigente, y se intentó que eso no fuese así. Y en tercer lugar, se ha facilitado hasta el máximo la inaplicación o el descuelgue del convenio colectivo. De hecho, técnicamente no es descuelgue, es inaplicación. Lo que viene a significar que representantes de las empresas o la empresa y representantes de los trabajadores firman un convenio colectivo y luego se posibilita no que los trabajadores se descuelguen, aquí no nos podemos descolgar los trabajadores y las trabajadoras, pero sí las empresas que inapliquen ese convenio. Por lo tanto, quiebra absolutamente la figura que venía a significar la negociación colectiva. La deja en una expresión de mínimos. Y todo ello, además, con una visión muy clara que se pone para las empresas, pero incluso para el capitalismo entendido de una manera global, que se reduzcan los costes de trabajo en todas sus expresiones, en la contratación, en la prestación y en la extinción. El despido. Si estudiamos lo que nos decía la ministra de Trabajo en rueda de prensa cuando se presentaba la reforma laboral, que iba a generar empleo y empleo de calidad, y vimos que ha pasado del 2012 al 2016, veremos que no se ha generado empleo, ni una cifra neta de generación de empleo. Otra cosa es que se pueda hablar si se ha reducido el desempleo por quien se ha marchado del Estado español a buscar un trabajo fuera. Pero no, eso son cifras que evidentemente son falsas, porque aquí cuando se habla de paro no se tiene en cuenta primero los inmigrantes que se han vuelto a sus países porque aquí no encontraban trabajo, y segundo, cientos de miles de jóvenes que se han ido afuera a buscarse realmente la vida, buscando una nueva oportunidad. Pero lo que decías ahora, todos estos elementos de la negociación colectiva, de la intervención del Estado, de los salarios y todo, lo están aplicando las empresas. Por ejemplo, Ericsson. Ericsson hace un ERE sin ningún tipo de autorización administrativa, sin ninguna participación de del Estado ni de ningún ente estatal, y además no solamente extingue la relación con el trabajador, sino que después vuelve a contratar los mismos trabajadores que ha despedido del ERE, pero con menor salario. O sea, está aplicando ahí todo lo que acaba de desarrollar. Es decir, no importa el convenio, es decir, no importa los acuerdos, sino que la empresa hace su propio acuerdo y después hace su propia oferta. Y eso es lo que, evidentemente, estas reformas laborales han llevado. Es decir, no empleo de calidad, sino al contrario, la precarización. Es decir, todo lo vemos permanentemente en todas estas franquicias, McDonald's, todas esas, que contratan a la gente por 24 horas por semana y la llaman cuando quieran. Y tiene que la gente, los jóvenes, estar pendiente por 400 euros, estar pendiente de que ahora lo llaman, que ahora hay más trabajo, que hay menos trabajo, y tienen que cumplir. Y eso es toda una precarización, y aparte crea inseguridad, no permite, es decir, una vida racional, normal, sino que está sujeto
a los caprichos de la empresa. Y esto lo que ha hecho la contrarreforma laboral, ¿no? Y después otra cosa importante, ellos hablan de aumentar la productividad. Ellos hablan de cambiar el modelo productivo, pero para ellos la productividad y cambiar el modelo productivo significa eso, flexibilidad, es decir, despidos procedentes e improcedentes, baja indemnización y sobre todo bonificaciones para la patronal. No han buscado nunca cambiar el modelo productivo. El Estado español al final es un casi monocultivo de 4 actividades. Por un lado, la construcción, por otro lado, el turismo, por otro lado, la agroalimentaria y por otro lado, el automóvil. Esas 4 actividades son las que al final constituyen la actividad productiva en el Estado español. 4. Cualquier Estado o cualquier nación que quiera tener una economía potente y que quiera construirse en principios de igualdad no puede apostar por actividades que además prácticamente 3 de las 4 tienen una realidad laboral de precariedad. ¿Por qué prácticamente 3 de las 4? Porque la construcción, todo el mundo sabe que al final se desarrolla a través de cadenas ilimitadas de subcontratas, aunque la ley las limita, y con una ultraexplotación de la mano de obra. Cómo funciona el turismo es básicamente en elementos de temporada y por lo tanto siempre asociada la actividad a cuestiones de contratos temporales y por lo tanto no tenemos una realidad por la cual pueda construirse actividad económica potente. Diferentes son y lo que podría haber pasado incluso con las otras 2 actividades, con la agroalimentaria y con el automóvil y toda la industria del metal derivada del automóvil. Pero tampoco para estas actividades se buscó el estabilizar y ganar en condiciones laborales, sino todo lo contrario. Se ha utilizado las relaciones laborales incorporadas a través de los cambios normativos para degradar la realidad de los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, cuando plantean que lo que están buscando es un nuevo modelo productivo, que pongan encima de la mesa qué propuestas han hecho. Necesitaríamos un plan claro de reindustrialización. Reindustrialización no significa ataque al medio ambiente. Se puede hacer un proyecto claro de industria sin atacar al medio ambiente, pero lo necesitaríamos. No puede haber una nación que quiera ser igualitaria en cuanto a sus condiciones de vida si no tiene una industria potente. Evidentemente, la productividad no viene de la mano de que pagues menos. La productividad va a ser lo mismo, no aumenta. Otra cosa es que rebajas tus costes, pero produces lo mismo, exactamente lo mismo. Si quieres aumentar la productividad, lo que tienes que hacer es invertir en tecnología. No hay ningún problema en invertir en tecnología, pero no conseguir beneficios o mantener tu nivel económico como empresa en base a rebajar costes, porque eso tiene un camino muy limitado, un recorrido muy limitado, no va a servir prácticamente para nada. La realidad de los últimos años ha sido eso, y tenemos que decir además que había políticas, grandes políticas, macropolíticas, orientadas a que hubiese sido la construcción y el turismo lo que se iba imponiendo en los últimos años, de la mano de un proceso previo, en los años 80 fundamentalmente, que es actuar sobre sectores de industria pesada que no tenían pérdidas, para eliminarlos. Allí todavía se dieron grandes expresiones de resistencia obrera, pero se optó por eliminar esos sectores porque entramos en una realidad geopolítica que fue la de la Unión Europea, donde el Estado español se observaba como una economía periférica y determinadas actividades ya no le correspondían al Estado español, sino que le correspondían, por ejemplo, a Alemania, a otros estados, y por lo tanto, si le correspondían a otros estados, economía periférica, y los del sur de Europa que se dediquen a lo que pueden hacer desde una visión de las instituciones de la Unión Europea mejor, que era el turismo y que era la construcción. Claro. La reconversión industrial que hizo Felipe González, con la lucha de Sagunto, minería, astilleros, fueron parte de esa resistencia de la clase obrera a estas medidas, ¿no? Y evidentemente que ahora últimamente hemos tenido Pan Rico, Movistar, Coca-Cola, es decir, donde no solamente se ha atacado el
el nivel salarial o la calidad de vida de los trabajadores, sino sobre todo su capacidad organizativa. Porque las fábricas que han golpeado como Panrico, como Coca-Cola, eran fábricas que tuvieron una respuesta organizativa y de lucha muy importante, lo que mostraba la tradición que había allí y por qué fueron golpeadas, ¿no? Así que aquí yo creo que hay dos aspectos en la reforma laboral. Uno, evidentemente, el aspecto económico. La burguesía hay que ganar más, pero el otro aspecto no quiere que se organice el movimiento obrero. Es decir, creo que ese es el aspecto fundamental. Y por eso yo te pregunto, ¿tú cómo ves desde el 80 ahora la actividad de los sindicatos? Hay evidentemente un giro a la derecha permanente de las direcciones de comisiones obreras y UGT. Seguramente se observó de una manera más clara la de UGT por sus ligazones con partido de gobierno, lo que fue el Partido Socialista, que por cierto yo creo que es muy oportuno recordar que el mismo señor que dio un golpe de Estado a lo que es la expresión mínima de libertades democráticas a través de organizar el GAL, fue el mismo señor que dio un golpe de Estado a las relaciones laborales a través de todas esas contrarreformas laborales de los años 80-90, es el mismo que ahora está dando un golpe de Estado dentro de su partido para darle el gobierno nuevamente al Partido Popular. Estamos hablando del mismo señor, que representa a quien representa, y no hablamos de una persona, sino de los intereses colectivos. En esa etapa, UGT, que había sido un sindicato, y lo hemos de decir con todo respeto, con muy poca presencia en la transición y con un crecimiento muy explosivo post-transición, ya empieza a adoptar unas políticas más de concertación social, de abandonar paulatinamente la movilización. De la mano de esa realidad, un sector importante de comisiones obreras deja prácticamente sin efecto lo que habían sido las comisiones obreras pro sindicato, pero incluso también lo que fue el sindicato Comisiones Obreras en la transición y en los primeros años 80, y consolida también un giro paulatino a la derecha. No he sido yo afiliado a Comisiones Obreras. Sí, con Camacho. Me parece Camacho denigrante la actuación que tuvieron con Marcelino Camacho, absolutamente denigrante, de no respetar incluso a una persona que se jugó su vida por esa organización sindical. Pero más allá de la actuación con una persona, sobre todo un giro paulatino a la derecha, y al final incluso se acaba adoptando un discurso patronal. Antes hacíamos referencia a esa aceptación discursiva en relación a que los 33 días por año, es decir, rebajar la indemnización, puede generar empleo. Pues seguramente que habrá quien piense, bueno, es una adaptación discursiva que hizo Zapatero. Pues no solo Zapatero. Como secretario general de Comisiones Obreras, en un programa de televisión hace ya unos cuantos años, creo que se denominaba 59 segundos, podéis encontrar el vídeo, como secretario general de Comisiones Obreras, el señor Fidalgo dijo: la indemnización de 33 días nos la hemos inventado nosotros, haciendo referencia a Comisiones Obreras. Yo no lo creo que fuese así, él sí que se lo había inventado, y eso generará empleo. Por lo tanto, ya no únicamente se optaba por vías de concertación permanentes y de no optar por la movilización, sino que se optaba por asumir el discurso empresarial como propio, que la degradación de condiciones laborales suponía la potencialidad de creación de empleo. Y algo más complejo todavía. Ya se había desarrollado una primera huelga general, que en el Estado español tampoco no es que sea algo generalizado, contra la reforma laboral de Zapatero, post-2010, y estábamos a las puertas de lo que todo el mundo sabía que iba a ser una gran contrarreforma laboral. En noviembre, 20 de noviembre del 2011, el Partido Popular ganó las elecciones. Lo normal hubiese sido que las direcciones de Comisiones Obreras y UGT estuviesen en tensión permanente por lo que ya se había anunciado, y es el fin de semana anterior a la aprobación de la contrarreforma laboral que las direcciones de Comisiones y UGT firman un acuerdo, el segundo acuerdo por la creación de empleo y la negociación colectiva, donde aparecen afirmaciones de ese corte, que es que la flexibilidad puede generar empleo y que la flexibilidad puede evitar que haya eliminación de empleo, es decir, argumentos clásicos del neoliberalismo, del liberalismo y de posiciones ultraconservadoras en cuanto a las relaciones laborales. Es una semana antes de tener encima de la mesa la mayor contrarreforma laboral que ha conocido la clase trabajadora en el Estado español, por lo tanto, de mayor debilidad. Y no solo en actuaciones macros. Por desgracia, lo que fue en muchos momentos una gran expresión de sindicalismo honesto, a través tanto de Comisiones Obreras y UGT a nivel de empresa, toda una generación de trabajadores y trabajadoras que dejaron buena parte de su vida en construir comités de empresa,
en construir potentes secciones sindicales, se ha ido vaciando con un discurso que es el del sindicato de servicios y de que cualquier acuerdo con la patronal siempre es mejor que una movilización que no sabemos cómo va a acabar. Eso no es extensible a todos los afiliados y afiliadas de Comisiones Obreras y UGT, para nada. Pero sí que es algo que evidentemente ha desarrollado la dirección de Comisiones Obreras y UGT. El problema también lo tenemos en otro sentido, que es las dificultades que se han tenido y se están teniendo para construir un sindicalismo alternativo. Porque evidentemente desde la dirección de Comisiones Obreras y UGT nos pueden decir, a nosotros nos eligen en procedimientos los representantes, los trabajadores de representantes de los trabajadores. Sinceramente a mí esa aplicación no me sirve porque por la misma regla de 3 tampoco podríamos criticar al Partido Popular o ni tan siquiera a Donald Trump porque lo han elegido en procedimientos formalmente democráticos. Pero sí que es cierto es que a día de hoy todavía no tenemos una alternativa de sindicalismo combativo mayoritario. Tenemos muchas expresiones, por suerte ya, de sindicalismo combativo a través de sindicatos combativos y a través de otros movimientos alternativos que empiezan a penetrar dentro del movimiento obrero o de los conflictos laborales. Pero estamos en ese punto de un salto pendiente desde un punto de vista tanto cuantitativo como cualitativo en un sindicalismo combativo. Ahora, yo lo que veo, por ejemplo, que así como hablaba de Argentina al principio, de la situación que hay de crisis en este momento, de ataque a los derechos laborales, esto de España no es un hecho aislado. Hace poco hemos asistido a la, digamos, por decreto, la aplicación de una nueva reforma laboral en Francia que trajo como consecuencia 5 meses de luchas y cientos de miles de personas en la calle. O sea que no es que la burguesía española se ha complotado para... no, eso es una tendencia mundial. Lo vemos en América Latina, lo vemos en los tratados que hay de libre comercio, cómo tanto Estados Unidos como las burguesías locales buscan sacar mayor provecho, es decir, a costa de los trabajadores. Es decir, tú, ¿cómo piensas que los sindicatos tendrían que responder a esta tendencia mundial? Porque no es una tendencia local solamente, ¿no? Vemos que aquí en Europa también está un poco extendido todo este tema de las reformas laborales, ¿no? Es una tendencia mundial, pero creo que también es importante que diferenciemos algunas realidades. En el mismo momento en el cual a los trabajadores fundamentalmente del sur de Europa, no ha sido así para los trabajadores del norte de Europa, se estaban planteando las mayores contrarreformas laborales y se estaban incluso aprobando y aplicando, en otras latitudes del mundo tenían una realidad de reconocimiento de derechos sociales. Hablo de la República Bolivariana de Venezuela, hablo de Ecuador, es decir, que no era únicamente una tendencia en un sentido a nivel mundial. Eso sí, allí donde no había gobiernos de carácter progresista e incluso gobiernos de carácter alternativo, buena parte de la burguesía ha entendido que la crisis la tenían que pagar los trabajadores y que tenían una realidad de bloques en la que se ven compitiendo con Norteamérica y con Asia, y que en el caso concreto de Europa lo que supone es a los trabajadores del sur de Europa hay que rebajarles sus condiciones laborales a la mínima expresión, con una doble visión, la de ellos de salir a competir, aunque con eso no aumenta mucho su capacidad de competir, y luego con una visión más sencilla, que es la de rebajar costes al máximo, rebajar costes, no tiene más, lo observan así. ¿Qué significaba ello? Ello significaba acabar con el gran pacto social, con el gran acuerdo social. Por Segunda Guerra Mundial, en Francia, en Italia o en Grecia, buena parte de los sindicatos y de la izquierda política asumió que no se hacía con el poder político, aun incluso estando en sus manos, el caso concreto casi de Grecia o de Francia y la potencialidad de Europa, y la potencialidad de Italia, sino que a cambio de reconocimiento de derechos sociales, fundamentalmente los laborales, representatividad política y construcción de un estado del bienestar o estado social, pues no habría las grandes huelgas que tenían capacidades para convocar en esos momentos. Eso en el Estado español no se da, evidentemente, ni en el 45 ni en el 39,
porque es el fascismo quien aplasta al movimiento obrero, al movimiento sindical, pero se da en la transición española, exactamente igual, un gran pacto social. Eso sí, tanto para el resto de los países del sur de Europa, pero sobre todo para el Estado español, ese gran pacto social se ha acabado. Pero con una curiosidad, una de las partes ha decidido incumplirlo, que es el Estado y la burguesía, se retiran de reconocer la negociación colectiva como habían reconocido hasta ahora, se retiran de las pensiones como las hemos conocido hasta ahora, o se retiran de las condiciones de trabajo como las hemos conocido hasta ahora, pero las direcciones de los sindicatos mayoritarios se mantienen en la misma posición de concertación social cuando la otra parte ya ha decidido marcharse. Por lo tanto, si se ha incumplido el gran acuerdo social, el gran pacto social, lo que correspondería es un resituarse. ¿Cómo nos resituamos? Pues primero nos resituamos desde una posición de análisis en lo que tenemos. Y en lo que tenemos es la necesidad de, en aquellos sectores productivos que todavía hay mediana empresa, gran empresa y la administración, recuperar tradiciones de movilización, recuperar la participación de los trabajadores y trabajadoras, recuperar las asambleas, recuperar algo muy simple, que es que no podemos llegar con el plan final a un trabajador y una trabajadora, sino tenemos que escucharlos, escucharlas, ver cuáles son sus problemas y hacerles ver que muchas veces sus pequeños problemas necesitan de grandes soluciones. Por lo tanto, una práctica sindical muy cercana. Pero luego también hay otra realidad. Evidentemente, en las contrarreformas laborales hay un plan claro para dejar muy debilitados a los sindicatos, pero un plan más profundo que es de atomización de la clase trabajadora. Ya hay muchos trabajadores o trabajadoras que el contrato estable y el prestar servicios durante un periodo no indefinido, porque eso ya no existe, pero sí extendido en el tiempo en una empresa, es una excepcionalidad, no lo conocen. Su realidad laboral es 3 meses en una empresa, 3 meses en otra, ahora de falso autónomo, ahora con un contrato administrativo, ahora de interino en la administración, y por lo tanto eso requiere de que se desarrolle otro tipo de sindicalismo, ya no solo vinculado al centro de trabajo o a la empresa, sino vinculado al barrio, vinculado al entorno. Y eso es un tema de análisis. Segunda parte, más allá de la necesidad de hacer ese análisis, realizar autocrítica por parte de los sindicatos mayoritarios y, por otro lado, tanto sindicatos mayoritarios como el sindicalismo alternativo, de lo que necesita es de desarrollar unos planes claros de movilización. No nos sirve con la cultura de la resistencia. La cultura de la resistencia a día de hoy es la cultura de la miseria, porque no se puede resistir cuando hay un 20% de trabajadores y trabajadoras sin empleo, les niegan el empleo, o un 50% de desempleo juvenil. O cuando tenemos una realidad que en los últimos años, aumentando el coste de la vida, por otro lado, pues hay una pérdida en cuanto a los salarios de 1.000 euros anuales. No es que no aumenten los salarios, es que se han reducido. Pierden poder adquisitivo. Necesitamos de recuperar el sindicalismo como una herramienta útil y necesaria para la conquista de derechos. Primero con un tema de análisis, de ver cuál es la realidad actual, pero luego también con un tema de recuperar las mejores tradiciones que ha tenido el movimiento obrero. Todo lo pasado, lo anterior, no es antiguo, puede ser clásico. Y lo clásico en general suele funcionar. Claro, a lo que tú hablas, por ejemplo, y te refieres es el acuerdo, el pacto social que se hizo aquí después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, el pacto donde en ese momento había una situación histórica totalmente diferente, estaba la Unión Soviética, estaban los países del este, había una influencia del crecimiento de estos países muy importante y la burguesía europea tenía que defenderse frente a eso y tenía que pactar. El estado de bienestar fue un pacto, lo que pasa es que los sindicatos se cogieron de ese pacto y se quedaron allí y no se dieron cuenta que era un elemento transitorio, que en la medida que la burguesía europea tuviera relaciones de fuerzas favorables, ese pacto lo iba a romper. Y simplemente lo que está haciendo ahora, está rompiendo unilateralmente, es decir, un pacto de mantenimiento de derechos mínimos sociales, es decir, para la clase trabajadora. Entonces, evidentemente que eso tiene que tener una respuesta. Lo que tú dices, la atomización, sí, es cierto, pero yo creo que hay otro aspecto más importante que además de la atomización, y es la disposición de las direcciones a hilar las luchas.
Coincido a no absolutamente. atenderlas. Absolutamente. Porque si una lucha se extiende, es cuando triunfa. Y en cambio aquí, ¿qué se ha hecho? Tú lo nombraste, el funcionamiento de la asamblea, la vida política del movimiento obrero, la intervención del movimiento obrero. Me acuerdo que hace años los sindicatos se pronunciaban en las campañas electorales. No solamente lanzaban un programa tímidamente como hicieron ahora, sino que se pronunciaban, llamaban a votar a la izquierda, llamaban a los trabajadores, se organizaban asambleas, se hacían declaraciones. Es decir, ahora esa participación política de los sindicatos ya no existe hoy. Y cuando se habla del nuevo modelo productivo, los sindicatos tendrían que ellos hacer un plan de cambio del modelo productivo. ¿Qué se necesita? ¿Cómo se puede desarrollar? Se puede desarrollar cooperativas, se puede desarrollar, digamos, con la intervención del Estado, recuperar empresas. No hay ese programa. Y eso yo creo que es una cosa que tiene que en el momento discutir los sindicatos combativos, tienen que discutir la base del movimiento obrero, los comités de empresa, y que todas estas luchas que se han hecho últimamente, como Panrey, como Vistar, sean un elemento de estímulo y de impulso, ¿no? Fundamental. Había una de las cuestiones que comentabas antes, que era esa perspectiva del gran acuerdo social o gran pacto social post-45 a nivel de Europa, donde evidentemente la burguesía lo único que esperaba es una mejor correlación de fuerzas para romper el mismo, ya lo ha roto, pero sobre todo hay una diferencia en relación a lo que se inició, o la etapa que se inició en 1945. Ha sido de crecimiento económico, esencialmente, el 45 a 73, pero no vamos a tener esa realidad. Es decir, que si a alguien lo que está pensando es yo me mantengo en la misma posición porque habrá crecimiento económico y la burguesía vendrá al pacto a darme nuevamente o derechos o migajas, no es esa la realidad que tenemos. La post-45 fue de crecimiento económico, pero no es esa la realidad que tenemos actualmente. Desde el 2008 ni existe ninguna perspectiva que vaya a ser la que tengamos a partir de ahora, de este 2016 o 2017, ni en los próximos años. Por lo tanto, cuidado quien construye de una manera muy mecanicista, pensando que se mantiene igual porque se va a resituar la burguesía. Para nada, absolutamente para nada. Al contrario, si puede, va Si a puede, va a apretar más las tuercas. Sí. Exactamente. El planteamiento que tenemos ahora mismo es de una realidad por la cual, después de habernos hecho una contrarreforma o dos sobre las pensiones, estamos a las puertas de una nueva contrarreforma de las pensiones, en cuestión de meses, simplemente. Y Grecia. Y la realidad es que incluso en Grecia, con la izquierda gobernando, que no en el poder, el planteo que se ha realizado es de seguir recortando derechos a los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, no únicamente necesitamos de unos sindicatos fuertes, sino que necesitamos de un sindicalismo combativo y de un movimiento político muy potente. De un movimiento político que no plantee simplemente el retorno de alguna de las migajas, porque la discusión no es esa. No nos sirve con el retorno de alguna de las migajas. Lo que necesitamos es un plan claro de recuperación a través de generar un tejido productivo y un no nuevo modelo de relaciones laborales, un nuevo modelo económico no significa nada. Un modelo claro. No se lo plantean, no solo no existe ese planteamiento, sino que a veces en buena parte de las argumentaciones de algunos sectores de la izquierda y de algunos sectores de las direcciones sindicales se plantea algo tan tímido como lo que necesitamos es mayor formación e investigación más desarrollo. Vamos a ver, a nivel de formación poco se puede cuestionar que esta nueva generación de jóvenes, las de los últimos 20 años, es la más formada. Y los que se han ido. Eso no significa que sean mejores. Y los que se han ido. La mejor generación siempre es la que más lucha, sí, pero sí que es la más formada. Situar eso lo que significa es venir a responsabilizar de una supuesta falta de formación de la crisis o del desempleo, cuando evidentemente, teniendo mucha formación, la realidad de crisis del capitalismo es la que ha llevado a la pérdida de empleo desde un punto de vista global. Y incorporar ese elemento de la investigación más desarrollo, que yo no es que esté en contra, estoy totalmente a favor, pero fijarlo tanto en la centralidad es querer ocultar por qué pasamos. Y por lo que pasamos, evidentemente, es por otro proceso mucho más complejo, pero además que debe ser más valiente, que si hemos tenido toda una etapa que se le ha hecho pagar la crisis a la clase trabajadora, lo que tenemos que hacer es actuar en relación a aquellos o aquellas que ni han notado la crisis. Y las grandes empresas que
tienen una realidad de beneficios multimillonarios en los últimos años. No puede ser. Primero se salva la banca y luego se les facilita contra reformas laborales que mantienen su nivel de beneficios. No estoy hablando del pequeño taller, no estoy hablando de la pequeña empresa, que tampoco no les sirve para casi nada la contrarreforma laboral. Estoy hablando de las grandes empresas de beneficios multimillonarios. Y por lo tanto hay que actuar desde un punto de vista fiscal y tributario en relación a esas empresas, pero por otro lado también, sin ningún tipo de rubor, que la administración se convierta en un agente de creación de empleo. En los últimos años la administración ha eliminado empleo, cuando tendría que estar jugando un papel de creación de empleo. Pequeño problema. Tuvimos un autogolpe de Estado en la modificación del artículo 135 de la Constitución Española, que lo que genera es prioridad en el pago de la deuda y por lo tanto con prioridad en el pago de la deuda lo que no se puede hacer es toda una serie de políticas. Y derivado de ese artículo, modificación del artículo 135, toda una serie de baterías normativas cotidianas que limitan el papel que podría jugar activamente la administración en la creación de empleo, que al final es creación de empleo y creación de servicios. Si no nos planteamos claramente una ruptura con lo que viene a ser la consolidación de ese artículo 135 y con lo que viene a ser la consolidación de un sistema en el cual las clases populares están pagando la crisis y los grandes sectores empresariales ni la han visto ni la han notado, pocos cambios se van a poder realizar. Y sobre todo, no confiar todo a la posibilidad de saltar los cielos por las instituciones. Claro que hay que intentar participar de las instituciones, claro que hay que intentar ganar elecciones con programas de ruptura, pero la ruptura va a ir acompañada de si tenemos masa social consciente y organizada. Si no, lo que nos va a provocar es una autorruptura a la izquierda. Y movilizada, sobre todo eso. Bueno, nada, te agradecemos tu colaboración, tu contribución. Gracias a vosotros. Yo creo que este es un tema muy importante y nosotros trataremos de hacer llegar a los sindicatos este vídeo porque creo que tiene algunas ideas que ellos tienen que discutir y tienen que cambiar. El modelo sindical aquí, el modelo de funcionamiento sindical, tiene que no modernizarse, no es un problema de modernizarse, sino que tiene que estar acorde con la situación y con las relaciones de fuerzas mundiales y con el proceso que se viene aquí en Europa de una crisis muy grande. Así que, Vidal, te agradecemos tu participación y esperemos que todo lo que has dicho tenga el eco necesario. Gracias a vosotros y a vosotras. Muy bien.